Niñez, etapa de aprendizaje y etapa de crecimiento. Época de descubrir por sí mismo de qué se trata el mundo que nos rodea. En los años de crecimiento, podemos ver en el niño el desarrollo de su habilidad para actuar, para pensar, para relacionarse. Lo más fascinante en estos años es el desarrollo cognitivo, el crecimiento de la mente del niño. El desarrollo cognitivo acompaña los cambios en los procesos del pensamiento que afectan al razonamiento, al lenguaje y a la memoria. Piaget se preguntaba por qué los niños cometen determinados errores. Se preguntó cuál era la naturaleza del proceso del pensamiento detrás de cada error. El contestar esta pregunta le llevó una carrera de 60 años que comienza en la década del 20, cuando se hace por primera vez la pregunta. Piaget pudo demostrar que los niños piensan en forma diferente de la nuestra. No son solo adultos simplificados, realmente tienen procesos del pensamiento propios. El mayor interrogante era cómo contribuía un niño a su propio desarrollo cognitivo. El niño es activo, intenta controlar al mundo, intenta comprender. Por eso contribuye en forma constante a su propio desarrollo cognitivo. Los conocimientos de Piaget como biólogo influyeron mucho en la psicología evolutiva. Por un lado decía que había estado perseguido por la idea de desarrollar una especie de embriología de la inteligencia y que había visto un paralelo entre la forma en que el embrión pasa por todas sus etapas y la forma en que el niño pasa por las etapas del desarrollo cognitivo. En su teoría, hay 4 etapas importantes en el desarrollo cognitivo: sensorio-motriz, preoperativa, operativa concreta y operativa formal. La primera etapa pertenece al periodo sensorio-motriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Por sensorio se está refiriendo al hecho que en esta etapa del desarrollo el niño toma información a través de los sentidos, por el tacto o por el olfato. Por motriz, en sensorio-motriz se referiría a que el niño muestra su inteligencia a través de acciones motoras en el mundo. Como ejemplo de inteligencia sensorio-motriz podemos observar la tarea que realiza este niño que vemos. Puede demostrar un conocimiento de ordenación por tamaño a través de la forma en que reúne los elementos que tiene a mano. Por ejemplo, puede demostrar el conocimiento de más grande, ya que una taza contiene a las demás. Demuestra su conocimiento de grande, pequeño y mediano por medio de su sentido del tacto. La segunda etapa se llama etapa preoperativa y comienza cuando termina el periodo sensorio-motriz y llega hasta los 5 o 6 años. La etapa preoperativa se construye sobre la inteligencia sensorio-motriz porque involucra el conocimiento de objetos y acciones, pero también va más allá a través del uso de símbolos, a través del uso del lenguaje. Un niño preoperativo puede también solucionar un problema que tenga que ver con el ordenamiento por tamaño, pero esta vez usará el lenguaje. Por ejemplo, en una tarea en la que se tienen 3 varillas alineadas por su parte inferior, ubicadas como mayor, mediana y menor, se le podrá preguntar ¿cuál es la más larga? Y el niño contestará ¿cuál es la más corta? ¿Y la mediana? Muy bien. Ahora las mezclaré y las pondré de esta forma. Ahora, puestas así. ¿Cuál es la más larga? ¿Y la del medio? ¿Y la pequeña? Pero hay límites para las habilidades cognitivas del niño en esta etapa.
La tercera etapa es la identificada por Piaget como la operativo-concreta. Concreto se refiere al hecho de que el niño aún sigue limitado por el pensamiento de los objetos que puede percibir a través de los sentidos. Operativo se refiere al hecho de que el niño puede operar mentalmente sobre estos objetos, debe transformar los objetos en su mente. Por ejemplo, podemos tener una forma operativo concreta de un problema de ordenamiento por tamaño. Ahora dime, ¿cuál es la más larga? ¿Cuál es la más corta? ¿Cuál la del medio? ¿Cómo lo sabes? Seguí la mezcla. Seguiste mi mezcla, qué listo. ¿Hay otra forma de saberlo? Sí, midiéndola. Adelante, mídelas. Bien. Muy bien. De acuerdo, excelente. El niño operativo concreto puede manejar objetos mentalmente y luego explicar estas transformaciones mentales. Esta cuarta y última etapa comienza alrededor de los 11 años y sigue hasta la edad adulta. En la etapa operativo formal, el niño puede operar mentalmente no solo sobre objetos concretos, sino sobre declaraciones verbales abstractas. Por ejemplo, se puede tener una ordenación por tamaño o un problema de seriación de manera operativo formal. A es más corta que C. B es más larga que C. ¿Cuál es la más larga? B. B. ¿Y cuál es la más corta? A. ¿Cómo lo sabes? Porque A es más corta que C y B es más larga que C. Sí. Entonces, A es más corta que B y que C, porque A es más corta. Perfecto. Y si B es más larga que C, B es la más larga, seguramente. Ajá. Piaget identificó muchos hitos dentro del desarrollo. A uno de ellos les dio el nombre de permanencia del objeto, que ocurre durante el periodo sensorio-motriz. Por permanencia del objeto, quiso decir al darse cuenta de que un objeto sigue existiendo aunque no se lo pueda ver más. De acuerdo con Piaget, el niño desarrolla el concepto de que los objetos existen y que son permanentes en el espacio a través de su acción con los objetos. Antes de los 8 meses de edad, el infante no tiene el concepto de que un objeto existe aunque no esté a la vista. Cuando se le quita un juguete y se lo coloca fuera de su vista, no lo buscará. Actúa como si no existiera más. Para el bebé, estar fuera de la vista significa estar fuera de la mente. Alrededor de los 9 meses comienza a desarrollar la idea de que los objetos existen aunque no estén a la vista. Y esto se puede demostrar por el hecho de que alrededor de esta edad, si le quito un juguete con el que ha estado jugando y lo escondo, bien, él comenzará a buscarlo. Cuando un niño adquiere lo que se llama permanencia del objeto, ya no aplica más el fuera de la vista, fuera de la mente. Conservación es otro de los hitos de Piaget que marcan el final de la etapa preoperativa. Por conservación, Piaget no se refería a la preservación de los árboles, de los bosques, de la vida salvaje, de la naturaleza. Por conservación se refería a, si las cosas no cambian, las cantidades no cambian. Como en el experimento clásico con los vasos llamado conservación de cantidad. Ashley, ¿crees que hay la misma cantidad de agua en este vaso que en este otro? Sí. Bien, la misma cantidad en ambos. Ahora, haremos otra cosa. Voy a tomar el agua de este vaso y voy a echarla en este otro, así. Bien, ahora, ¿tú dirás que es la misma cantidad en este que en este? ¿O este tiene más o este tiene más? Esta. ¿Esta qué?
Tiene más. ¿Por qué dices que tiene más? Porque la echaste allí. Muy bien, así que ¿por qué le eché allí? Ante la sorpresa de mucha gente, los niños en la etapa prelógica contestarán que cambió la cantidad. Esto demuestra que los niños no conservan la cantidad de agua a través de una transformación física. Se pueden ver más ejemplos de conservación en los experimentos de conservación del número que se ilustran utilizando osos pequeños, por ejemplo. Se pueden usar osos pequeños encolados. Se pide a los niños que hagan una correspondencia de 1 a 1 de manera tal que ambas líneas tengan la misma cantidad de ositos. Luego se extiende una de ellas. En esta etapa, el niño prelógico negará que haya una misma cantidad en ambas líneas. Generalmente, dirá que hay más en la línea que se extendió. ¿Hay igual número de osos rojos y osos verdes o hay más verdes que rojos? Hay más osos rojos. ¿Tienes más osos rojos? ¿Por qué? Porque los esparciste. Ah, porque los esparcí, de acuerdo. El niño que ha llegado al nivel de operaciones concretas por el otro lado dirá, por supuesto, hay igual cantidad de osos, no importa lo que hagamos con ellos. Mientras no agreguemos ni quitemos ninguno, el número seguirá siendo el mismo. De nuevo, sería perfectamente lógico y obvio para ellos. ¿Hay igual cantidad de osos rojos que verdes? La misma cantidad en cada uno. ¿Por qué? Porque lo único que hiciste fue esparcirlos. De acuerdo, lo único que hice fue esparcirlos. Y una aplicación diaria de conservación puede verse en la siguiente tarea. Se utilizan 3 galletas. Una se le da al niño y el experimentador se queda con las otras 2. Luego se le pregunta al niño si es una distribución justa, si se come la misma cantidad. Así que si te doy esta y me quedo con estas, ¿esto es justo? Tú tienes más. ¿Yo tengo más? Bien. Ahora, mira lo que hago. ¿Crees que ahora es una distribución justa? ¿Es justo? Bien. ¿Por qué? Porque estas dos son 2 partes y aquellas 2 son 2 partes. Muy bien. En esta etapa se puede ver que no hay un razonamiento lógico operativo. El niño que ha llegado al nivel de operaciones lógicas, por supuesto, dirá que sigue siendo injusto. Lo único que se hizo fue romper una galleta en 2. ¿Qué ocurre si hago esto? ¿Es justo? No, ¿Por qué? porque yo tengo una y tú tienes 2. Ajá. ¿Qué tendríamos que hacer para que fuese justo? En realidad, este es un ejemplo muy preciso de cómo se aplica una situación conservacionista en la vida diaria. La teoría de Piaget fue criticada. Por ejemplo, hay quienes dicen que la respuesta de un niño podría deberse a un vocabulario limitado. Ahora, ¿puedes decirme cuál es la más larga? ¿Cuál es la más corta? ¿Cuál es la mediana? ¿Cómo lo sabes? Porque pusiste esta más arriba, está en el medio y está más abajo. Muy bien. Ahora las volveré a colocar como estaban antes. Veamos, ¿todas vuelven a ser iguales? Sí. Ahora quiero que tú hagas que una sea la más larga. ¿Puedes intentarlo? Y una de ellas la más corta. Muy bien. Es perfectamente cierto decir que los niños jóvenes tal vez no se refieran a las mismas cosas con expresiones como más, menos, igual. Todas estas expresiones se refieren a cantidades, cantidades que tienen que ver con matemática. También sabemos que cuando le hablamos al niño en términos clínicos, por supuesto, responderá partiendo de la base de lo que ha entendido. Y eso es exactamente lo que buscamos. Otro tema discutible sobre la teoría de Piaget es si los niños pueden demostrar una etapa más elevada de pensamiento que la que sugeriría su edad. Aquí, por ejemplo, un niño de 5 años realiza con éxito una tarea concreto operativa. Ahora dime, ¿crees que hay la misma cantidad en este o en este? ¿O hay en las dos lo mismo? Ambos tienen la misma cantidad. Ambos tienen la misma cantidad. ¿Por qué? Cuando se cambian este y este, ambos son iguales.
Muy bien. El mismo Piaget, al igual que nosotros, tenía plena conciencia de que algunos niños desarrollan más rápidamente que otros, algunos más lentamente. No es la edad a la que un niño pasa de un pensamiento preoperativo a operativo lo que importa, sino más bien el hecho de que el niño pase de la etapa preoperativa a la operativa y que se siga el orden de las etapas. La cuestión es la etapa, no la edad, lo que realmente nos importa. Algunos críticos del concepto de Piaget sobre la sugerencia de permanencia de objeto dicen que cuando un bebé no puede encontrar un objeto escondido, sea tal vez por un simple problema de memoria, más que un problema conceptual. Colocamos al niño en una situación en la que no había solo 2 escondites posibles, sino 5. Lo que descubrimos fue que cuando el infante cometió el error, se debió a que buscó el lugar incorrectamente, aunque muy cerca del lugar correcto. Era como si cuando cometió el error hubiera sido porque había olvidado el lugar exacto, pero pudo recordar aproximadamente por dónde se había escondido el objeto. Pensamos que estos datos tenían mucho más consistencia con la explicación que decía que no es un problema de concepto, sino un problema de memoria, un problema que tanto tú como yo podríamos tener. Mientras investigaban la teoría de Piaget, algunos especialistas descubrieron que con frecuencia un bebé buscará a su madre antes que a un objeto inanimado. El hecho de que para la mayoría de los bebés la permanencia de la persona se desarrolla antes que la permanencia del objeto ilustra un factor muy importante sobre el desarrollo del infante. Y este factor es que su mente está preparada particularmente para percibir las personas. La observación de los niños de otras culturas llevó a algunos investigadores a preguntar ¿hasta dónde depende de la cultura el proceso de desarrollo intelectual? Si observamos las etapas de Piaget teniendo en cuenta las diferentes culturas, son más universales en la primera etapa, la sensorio-motriz, y comienzan a variar cada vez más en función del medio cultural y a medida que el niño crece. Entonces, por ejemplo, el periodo preoperativo, la última etapa, es la más variable de una cultura a otra y de hecho muchas personas afirmaron que ni siquiera existen ciertas culturas. Mientras que la teoría de Piaget nos lleva a hacer preguntas como ¿cuáles son las estructuras universales del pensamiento? La misma nos ofrece pocas claves para entender cómo los inventos de la cultura se vinculan y pueden influir en las propiedades particulares de nuestros conocimientos y pensamientos. El pueblo Oksapmin de Papúa Nueva Guinea ofrece un ejemplo de cruce cultural. Los niños nativos durante gran parte de sus vidas trabajan ayudando a sus padres en la huerta, es decir, cultivando batatas y taro en parcelas que ellos mismos trabajan. También se involucran en otro tipo de actividades para su subsistencia, tales como cazar con arco y flecha entre los arbustos. Es evidente que los niños tienen un tipo de actividades diferentes de las de los americanos, los niños occidentales. Para probar su desarrollo cognitivo, se utilizan tanto las técnicas basadas en los estudios de Piaget como las basadas en la cultura de los niños. Por lo general, el rendimiento de los niños en las dos pruebas de conservación es bastante consistente con lo que se podría esperar de la teoría de Piaget. Los más pequeños dan respuestas preoperativas. Los mayores ofrecen justificaciones operativo concretas, es decir, dirán que el largo del brazo, por supuesto, no cambia. Vygotsky y Brunner dijeron mucho más sobre cómo se adapta la inteligencia del niño a diferentes medios ambientes y cómo la interacción social afecta el desarrollo cognitivo del niño. En mi investigación relacioné la experiencia occidental con la de estos niños y descubrí que en la base es lo mismo.
pues los más pequeños no relacionan el largo de los brazos como una cosa constante, mientras que los que se hallan en las etapas operativas sí lo hacen. Experimentamos con una bolsa y ellos se daban cuenta cuál era la bolsa para uso de un adulto y cuál era la que debía utilizar un niño. Pues en el primer caso, la bolsa era más profunda que el largo de sus brazos y en el segundo caso, la bolsa correspondía exactamente al largo de su brazo. Los niños pequeños tienen distinta noción de la relación entre el largo de su brazo y el tamaño de la bolsa, distinta de la que tienen los niños más grandes y que podían relacionar. Así logramos demostrar que aplicando los tests de conservación de Piaget a distintas culturas, se mantiene la relación entre etapa preoperativa y la etapa operativa. La primera la cumplen los niños hasta cierta edad y van evolucionando lentamente a la segunda sin la necesidad de que medie ningún tipo de aprendizaje cultural. Piaget no es lo supremo en el terreno del desarrollo cognitivo. Por ejemplo, dijo muy poco sobre la adaptación del niño a su medio ambiente. Al ir más allá de las teorías de Piaget, otros psicólogos se cuestionaron el tema de cómo contribuyen las emociones al desarrollo cognitivo. En los últimos años me pregunté cuál es el rol de la emoción y de los factores afectivos en el desarrollo. Piaget ciertamente no los tuvo demasiado en consideración. Y para muchos de nosotros psicólogos evolucionistas que trabajamos con niños, es sabido que la emoción juega un rol tremendamente importante. Los lazos entre el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo son particularmente fuertes en los primeros momentos de vida, como cuando el bebé comienza a vincularse con quienes lo cuidan. Durante la segunda mitad del primer año, estos vínculos se solidifican. En este momento sabemos lo que el niño siente, porque cuando la madre o el padre se van, no se siente feliz. Cuando la madre o el padre regresan, se llena de alegría. Y esta forma emocional del desarrollo se llama vínculo y puede ayudar a que el bebé desarrolle su inteligencia sensorio-motriz. El desarrollo cognitivo y emocional de un niño se entrelaza con la interacción social. Aquí los adultos pueden jugar un rol vital en la alimentación de ese proceso de desarrollo. El andamiaje es un concepto importante en el desarrollo cognitivo. Es uno de los procesos básicos que explica cómo contribuye la interacción social al desarrollo cognitivo. Los padres y los maestros ofrecen un andamiaje para que el niño pueda desarrollar mejores habilidades que las que podría desarrollar por su propia cuenta. En esta situación, el bebé intenta llevar a cabo una serie de tareas que involucran el colocar objetos en contenedores. Su madre ofrece un andamiaje para ayudar a que la niña logre resultados más complejos y a que afiance la forma en que lo hizo. Una vez lleno el contenedor, no puede colocar más objetos en él, aunque sigue intentándolo. La madre, para facilitar el andamiaje, quita los objetos y orienta el contenedor de manera tal que la niña pueda ver con facilidad los objetos que coloca en él. De hecho, la niña había esperado tanto que la madre hiciera eso que hasta se queja un poco por su olvido.
El ejercicio con las tazas se relaciona mucho con el anterior, ya que se debe colocar una dentro de la otra y ella intentará colocar una grande dentro de una pequeña. La madre ofrece el andamiaje mostrándole las tazas correctas y ayudando a que la niña coloque la pequeña dentro de la más grande. Los americanos que visitan a Piaget, que le hacen preguntas, siempre hacen la misma pregunta que se dio a conocer como la pregunta americana. ¿Cómo se puede acelerar el desarrollo? Y la respuesta de Piaget es muy clara. Generalmente no tiene sentido acelerar el desarrollo más allá de lo que es natural para un niño a determinada edad. En realidad puede ser muy perjudicial para él. Pero hay cosas que puede hacer un padre para alentar el desarrollo natural de un niño. Papá, ¿puedes venir un segundo? La conducta sensible de los padres es un concepto importante dentro del desarrollo cognitivo. De hecho, cuando los padres tienen problemas con sus niños, con frecuencia se debe a que tienden a decirles lo que deben hacer sin tener en cuenta lo que ellos desean hacer ahora o lo que pueden hacer ahora. Si se intenta ayudar a un niño con una tarea de matemática, la meta no es solucionar el problema por él, ni tampoco presionarlo. La meta es ofrecerle una pregunta sensible o una pista sensible para que pueda resolver el problema. Las etapas de Piaget en el desarrollo cognitivo ofrecen una descripción poderosa de cómo cambia la forma de pensar del niño desde la infancia hasta la adolescencia. Cada etapa se construye sobre la anterior. Aún así, es diferente. Aunque ninguna teoría pueda explicar todas las complejidades del mundo de un niño, podemos ver que el desarrollo de la inteligencia sigue un curso determinado. Todas las cosas, todas las personas, todas las experiencias y su interacción influyen en este desarrollo mental progresivo del niño.